glorificar el nombre del Señor. Así que antes de iniciar vamos a darle gracias al Señor y pidiéndole a Él que sea guiándonos con su Santo Espíritu. Así que mis niños, pónganse de pie, levanten sus manitas y le vamos a pedir a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Señor, te doy gracias porque cada día nos guardas y nos proteges. Señor, te pido por cada niño, sé tú guardándolo, sé tú protegiéndolo desde sus hogares, Señor. Y te pido, Padre bendito, que seas tú guiándonos este día con tu Santo Espíritu. Amén. Así que mis niños, no se sienten porque vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra.
mis niños, ¿cómo están en esta hermosa tarde? Espero que estén bien y que se hayan gozado con nuestras alabanzas que trajo nuestra hermana Wendy. Espero, mis niños, que sus ánimos estén al 100% para poder escuchar nuestra enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza muy bonita. Como podemos ver aquí, yo les traigo el tema del día de hoy es Pedro paga impuestos. Qué bonito, ¿verdad? Que Pedro paga impuestos. Esta enseñanza, mis niños, nos va a traer mucha reflexión a nuestro corazón, mis niños. Pues dice esta historia una vez que Pedro y Jesús andaban caminando. Dice que iban de pueblo a pueblo visitando a cada persona para poder hablar de su palabra, de Jesús. Dice Pedro, llegaron a una ciudad con Jesús, llegaron a una ciudad llamada Capernaum. ¿Cómo se llama, mis niños, la ciudad? Capernaum. Y este mensaje, mis niños, podemos encontrarlo en Mateo 17, 24 al 17, mis niños. Y ahí podemos leer la historia de cómo era que Pedro pagaba los impuestos. En esta historia, pues yo les traigo, dice que ellos llegaron a esa ciudad, a Capernaum, y Jesús dice que lo dejó solito a Pedro y él se fue a una casa. Se fue a lo mejor a descansar, no sabemos, de tanto caminar, se fue a ese lugar y Pedro quedó solito ahí en esa ciudad, dice. Y vino un hombre, ellos dice que eran los que trabajaban para cobrar los impuestos del templo, y se acercó a Pedro y le dijo: hola, Pedro, le dijo. Y entonces se saludaron y le hizo una pregunta. Pedro le dice: ¿Jesús y tú pagan los impuestos? Y Pedro le contestó que sí. Él afirmaba que sí, Jesús y él pagaban los impuestos. Y entonces cuando el hombre le hizo esa pregunta, pues se fue y dejó solito a Pedro nuevamente. Y Pedro dice en la historia que rápidamente se fue a donde estaba Jesús en esa casa y llegó con Jesús. Dice que ahí llegó, pero Jesús ya sabía que Pedro le iba a hacer una pregunta. Pero antes que Pedro le hiciera una pregunta, Jesús le hizo una pregunta a él y le dijo, Pedro le dijo, ¿qué opinas tú? Le dijo, ¿cobran los reyes impuestos a sus propia gente o a los pueblos a quienes capturan y gobiernan? Y entonces Pedro le contestó a Jesús, pues a los pueblos a quienes capturan y gobiernan. Y entonces ya después Pedro le dice a Jesús que cuando él se fue a la casa, llegaron unos hombres a hacerle una pregunta. Y entonces Pedro le dijo, Jesús, me llegaron esos hombres y me hicieron esta pregunta, que si nosotros pagamos los impuestos. Y entonces Jesús le dijo a Pedro le dijo, ve al lago, dice, y echa el anzuelo. A ver, hagamos como que vamos a ayudar a Pedro a lanzar. Echemos el anzuelo en el agua. Y le dijo Jesús, el primer pez que tú agarres. Entonces, aquí podemos observar el pez que Pedro iba a agarrar. Pedro estaba muy contento porque Jesús le dijo que el primer pez que iba a agarrar, ahí iba a encontrar algo muy importante. ¿Y qué era lo que Pedro iba a encontrar ahí? Le dijo Jesús, que abriera la boca del pez que iba a agarrar. Entonces Pedro, muy obediente, y abrió la boca del pez. ¿Y qué podemos observar ahí? Pues la moneda. Una moneda que Jesús le dijo
que con esa moneda que iba a encontrar dentro de la boca del pez, ahí podemos ver que con esta moneda, Pedro iba a pagar el impuesto a esos hombres. Y que para que no se sintieran mal, ofendidos por no pagar el impuesto. Entonces, Pedro rápidamente se fue otra vez al lugar a donde estaban esos hombres y fue y le dio la moneda a esos hombres para pagar el impuesto que ellos necesitaban. Ellos cobraban el impuesto y ustedes dirán, ¿qué es un impuesto? Pues podemos observar que el impuesto es un dinero que ellos cobraban para el templo. Puede ser en moneda o en billete. No precisamente tiene que ser esto. En esa época eran otros billetes. Entonces, ellos le cobraban a la gente el impuesto a los que venían de otra ciudad, los extranjeros, y no del pueblo de ellos. El pueblo de ellos eran libres, no pagaban ningún impuesto. Solo cobraban el impuesto a los extranjeros. Entonces, por eso le dijeron a Jesús y a Pedro que si ellos pagaban el impuesto. Y para que ellos, los cobradores, no se sintieran ofendidos, pues Jesús, pudimos ver que le dijo a Pedro que fuera a echar el anzuelo y que el primer pez que iba a encontrar, ahí iba a encontrar una moneda y que con esa moneda él tenía que pagar el impuesto. Y Pedro fue muy obediente y fue a hacer lo que Jesús le había ordenado. Y entonces con esa moneda pudieron pagar los impuestos. Qué bonita enseñanza que Dios nos trae el día de hoy, porque en nuestra mente tan chiquita pudimos pensar a lo mejor, ¿cómo es que dentro de un pez va a haber una moneda? Nadie se imagina que dentro de un pez va a haber una moneda. O ustedes y mis niños, a ver, yo en mi mente no puedo creer que un pez tenga una moneda. Dentro de un pez ellos solo comen la comida, solo comen otros animales, pero nunca una moneda. Nunca hemos visto que un pez coma una moneda, pero era un milagro que Jesús había hecho en ese entonces, que él tenía que pagar el impuesto, pero Dios sabía que ellos no tenían cómo pagar el impuesto. Y entonces ese era el milagro que había hecho, de poder dar esa moneda y pagar ese impuesto a los cobradores. Qué gran historia, mis niños. Y así como ahora en la actualidad, mis niños, con esta pandemia, nuestros papitos se han quedado sin trabajo, pero Dios ha suplido nuestras necesidades. Dios nunca nos ha dejado sin nuestro alimento en nuestra casa. Tenemos nuestra ropita, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios sabe, Él ya conoce nuestras necesidades y Él sabe lo que nosotros necesitamos día a día, mis niños. Así que yo los animo, mis niñas, a que siempre, día a día, podamos pedirle con ese gran corazón a Jesús todas las necesidades que tengamos, porque Él es un Dios de provisión y Él nunca nos va a dejar avergonzados, así como vimos en esta historia que hizo con Pedro, que no lo dejó avergonzado. Y Pedro, aunque no tenía esa moneda, aunque no tenía ese dinero, pero él afirmaba que sí, que ellos pagaban ese impuesto. Y entonces así nosotros también, aunque a lo mejor el día de hoy no tenemos un plato que comer y nos ponemos a pensar, no tenemos dinero, pero sabemos que Dios es el que suple nuestras necesidades, y nosotros con nuestra boca tenemos que confesar que Dios es el que nos va a proveer, y que si no tenemos nada que comer, nosotros decimos que sí tenemos comida en nuestra mesa. Qué bonito saber, mis niños, que tenemos a un Dios proveedor. Mis niños, en esta tarde yo les quiero dejar con el tema del versículo del día de hoy,
quiero que repitan conmigo y que ustedes lo aprendan también. A ver, vamos a el versículo del día de hoy, lo encontramos en Filipenses 4:19. Una vez más, Filipenses 4:19. ¿Y qué nos quiere decir en Filipenses 4:19? Pues nos dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Cómo es, mis niños? Una vez más quiero que ustedes se aprendan este versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hasta en el versículo dice que Dios suplirá todo lo que nos falta. A nosotros no nos va a hacer falta nada porque sabemos que Dios es el que nos va a proveer todas nuestras necesidades, mis niños. Y espero, mis niños, que esta enseñanza del día de hoy les haya gustado y se hayan emocionado de cómo ver ese gran milagro que hizo Dios hacia Pedro. Cómo es que pudo encontrar una moneda en un pez. Entonces así es, nosotros también a veces nos sorprendemos de los milagros que Dios nos hace. A lo mejor pensamos en algo que no sabemos cómo, pero Dios es el que hace todas las cosas y a Él debemos de darle gracias día a día porque sabemos que sin Él no somos nada, mis niños. Qué emocionante, mis niños, saber que día a día tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde, mis niños, les quiero dejar sus preguntas. Como ustedes saben, que cada tema, cada pregunta. Entonces, espero sus respuestas en la página donde ustedes ya saben con sus papitos. Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo se llamaba la ciudad a donde Pedro y Jesús llegaron? La segunda pregunta es, ¿cómo se llama el dinero que deben de pagar Jesús y Pedro? La tercera pregunta es, ¿en dónde encontró la moneda Pedro? La cuarta pregunta es, ¿qué debemos de hacer cuando no tenemos nada que comer? ¿A quién es el que provee nuestros alimentos? Y la quinta pregunta es, ¿cómo se llamó el tema del día de hoy? Espero, mis niños, que les haya gustado esta enseñanza y que podamos aprender día a día de lo que Dios nos quiere hablar en nuestra vida y que todo esto podamos nosotros atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica día a día y saber que Dios es el que está con nosotros y nunca nos deja abandonados. Siempre nosotros debemos de luchar día a día y siempre junto a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mis niños, esta tarde los invito a que se pongan de pie para poder hacer nuestra oración y poder concluir con nuestra enseñanza del día de hoy. Mis niños, les invito a que cierren sus ojitos y vamos a hacer la oración y que repitan conmigo. Señor Jesús, gracias, Padre, porque has permitido, mi Dios, un día más, Señor. Gracias porque nos has traído esta hermosa enseñanza y que podemos ver una vez más el milagro que tú haces día a día. Señor, te pido que tú proveas siempre nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos está nuestra vida. Ayúdanos a estar siempre agradecidos con todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis niños.
y espero verlos la próxima semana. Nos vemos.